Y llegó el momento de las noticias del misterio con Javier, y es una sección que os gusta mucho y a mí también. Así que nada, vamos a darle paso a Javier. Muy buenas, Javier, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, pues nada, hoy vienen también, como siempre, muy variaditas. Civilizaciones antiguas de gigantes, ovnis, proyectos, el espacio, como siempre. Bueno, pues nada, ¿cuáles son esas noticias que nos vas a contar hoy? Sí, mira, vamos a hablar de una colonia de pingüinos que se ha descubierto congelada en la Antártida y esto pues obviamente ahora cuando empecemos a desgranar un poco la noticia veremos que es por culpa de ese calentamiento y ese derretir, ¿no? de los polos, el por qué ha salido ahora a la luz después de tanto tiempo. También vamos a hablar porque últimamente hablamos mucho de los ovnis y hemos traído muchas noticias, hemos traído algunos documentos y hemos traído algunas cosas de lo que pasó durante la pandemia y tal, y me parece curioso recordar que no siempre es la gente de a pie la que encuentra un ovni y nadie le hace caso. Hay veces que también, como pasó, como luego contaré en la noticia, un presidente de Estados Unidos como George Bush se encuentra con lo inesperado y también lo cuenta, ¿no? Luego hablaré de un proyecto que es el proyecto Calo, que no sé si nuestros oyentes lo conocerán, pero en cuanto empiece a hablar de él veremos que mucha de la tecnología que tenemos hoy en día, y me refiero a nuestros teléfonos móviles, ya tienen implementada parte de esa tecnología, y voy a explicar de dónde viene, porque antiguamente era otro tipo de proyecto y en qué se ha convertido por lo menos hasta hoy en día y lo que puede llegar a ser. También voy a hablarte de unos documentos que ha desclasificado el FBI. Y digo bien el FBI, la gente, nuestros oyentes pueden meterse en la página y descargarse este mismo documento como lo he hecho yo, que habla de la existencia de gigantes extraterrestres y que fue investigado por el propio FBI. Esto, como siempre, Víctor, nos lo traemos con papel de fumar porque no sabemos hasta qué punto va a ser, pero bueno, el informe está ahí y desclasificado por el FBI, no ha sido cualquiera. Y por último, también voy a hablar, que ya hablamos en otro programa, de esa nueva mini luna que parecía que iba a traer la órbita de la Tierra y que se iba a quedar atrapada y tal. Y vamos a hablar un poquito de la noticia porque todo ha sido un poco bluff, porque al final parece que va a ser basura espacial. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar con la primera noticia que hablaba de la colonia de pingüinos que estaba congelada y comentaste que fue a causa del calentamiento global. Por curiosidad, ¿le han hecho algún tipo de prueba o algo para saber desde hace cuánto llevan congelados estos pingüinos? Sí, tenemos la prueba del carbono para datarlo exactamente, ¿no? Desentrañando un poco la historia, ¿no? Digamos que se hizo viral en un estudio que se hizo en la revista Geology, una imagen de Stephen Emsley, que es el que publicó esa fotografía, ¿no? Y en esa revista de Geology, en donde se detallaba este sorprendente descubrimiento, ¿no? Que eran unos pingüinos de una raza que se llama Adelia, que eran muy antiguos y que estaban, como no, conservados en condiciones extraordinarias gracias a ese clima de la región de la Antártida. Hablando de lo que encontraron, ¿no? Pues había restos, había exceso de huesos de polluelos de estos pingüinos que estaban esparcidos entre diferentes manchas de guano que dejaban los excrementos de los pingüinos, ¿no? En algún momento de la historia de este cabo, que es el cabo Irizar, que está, como ya te comento, en la Antártida, ¿no? El autor principal del estudio cuenta que él y su equipo incluso encontraron algunos cadáveres completos de los polluelos que todavía tenían plumas, incluso otros que eran momias completas perfectas, ¿no? Hay que decir que aunque se dediquen a investigar todo este tipo de cosas, pues los mismos investigadores ya se quedaron perplejos, ¿no? Porque no... Hay que decir que no en la zona no hay registros de una colonia de pingüinos existente en este cabo, en Cabo Irizar, desde que los primeros exploradores llegaron al mar de Ross, que está en las costas de la Antártida, y esto fue alrededor entre 1901 y 1903. Así que pues se dieron prisa en recolectar muestras para, como ya te he comentado, esa datación, ¿no? del radiocarbono y tratar de dar sentido por lo menos y enclavar en una horquilla de tiempo qué eran eso que habían encontrado. Y el análisis lo que reveló fue que el cabo Irizar había acogido la cría de pingüinos por lo menos a lo largo de la historia en 3 ocasiones. ¿Qué pasa? Pues la sorpresa se dieron cuenta de que después de estar estudiando esas 3 ocasiones en las que había cogido este tipo de pingüinos, la última fue de hace unos 800 años. Por lo tanto, parece ser que esta ocupación de pingüinos llegará al fin como resultado del aumento de las nevadas,
ya que en esta época parece ser que estaba comenzando una pequeña edad de hielo y que hasta estos animales que están acostumbrados a estar en esas temperaturas, incluso para ellos fue demasiado, ¿no? Cuando los investigadores encontraron estos restos frescos, ¿no? Probablemente dicen que estarían enterrados en la nieve cuando murieron y se han conservado intactos hasta que el deshielo, este deshielo reciente obviamente, los ha revelado en la superficie. Como ya te he comentado al principio, esto es un problema que no es nuevo, porque ya el deshielo se está observando en toda esta región de la Antártida a medida que el calentamiento global ha ido elevando la temperatura anual del mar, el mar que baña las costas, como te he comentado, el mar de Ross, desde la década de 1980. Así que seguramente nos quedará por descubrir algo más conforme vaya creciendo este calentamiento global y se sigan deshaciendo estos hielos. Seguramente encontraremos algo más impresionante aparte de esta triste, estos pobres pingüinos congelados que llevan ahí, pues ya te digo. La última, como ya te he comentado, es de hace unos 800 años, así que no está nada mal para ser una colonia de pingüinos extinta. En la segunda noticia nos vas a hablar del día en que un ovni visitó a un presidente de los Estados Unidos. ¿A qué presidente exactamente fue esta visita? Pues mira, hablamos de George Bush. Además está bien documentado. ¿George Bush padre, hijo? George Bush padre, parece ser. Bueno, cuéntanos. Pues mira, como bien hemos comentado al principio, los relatos de avistamientos ovnis en Estados Unidos, para ser más específicos, ¿no?, son miles todos los años. Sí que es verdad que la mayoría de testimonios son asombrosos, pero también es verdad, ¿no?, que nunca se dan a conocer todos porque al fin y al cabo son personas comunes, ¿no? Es decir, son como tú y como yo, no son mundialmente conocidas y muchos de ellos pues ni se les da ni voz, no se les da voz y quedan en el olvido, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que hubo uno en enero de 2008 y que sí que es verdad que causó muchísima sorpresa en los estadounidenses, ¿no? Porque fue el mismísimo presidente, ¿no?, en aquel entonces, George Bush, donde dijo que vio un objeto no identificado encima suyo y además parado de forma estática. El avistamiento fue en su casa, en el estado de Texas, y es una historia que obviamente rápidamente se dio a conocer pues, por todo el mundo, ¿no? Sobre todo por el anunciante, ¿no?, el célebre anunciante. ¿Qué pasa? Pues que encima, como no podía ser de otra forma, el aparato fue rastreado, intentado, ¿no?, seguir por los varios radares que llegaban directamente al rancho del presidente y que parece ser que viajaba a una aparente, baja velocidad. Según indicaron las fuerzas de seguridad de aquel momento, esta nave que vio el presidente, carecía de transponedor requerido para comunicarse, era totalmente desconocida y además no respondía a ningún intento de comunicación, además obviamente de volar por un espacio aéreo restringido. Estos acontecimientos, que como casi siempre son escasos, por lo menos en testimonios, ¿no?, sobre todo cuando hablamos de que lo normal, Víctor, es que solamente los vea una persona. Pero mira, en este caso, ¿no?, para beneficio del presidente no fue así. Hubo varias personas que afirmaron haber visto ese objeto no identificado. 1 hora y media antes del avistamiento de Bush, el ovni ya había sido observado por multitud de testigos, entre ellos varios policías de la zona y un testigo que fue clave, que era un excontrolador de tráfico aéreo. Digamos que en este mismo contexto, ¿no?, de los que habían visionado el ovni, el jefe de policía y un piloto privado dijeron haber observado la nave en el momento exacto que pasaba por encima de esa zona de Texas. Según señalaron los testigos, el objeto volador se movía haciendo zigzag, navegaba lentamente y además a baja altura y de repente aceleraba a más de 3.200 km por hora. Las autoridades de Estados Unidos, ¿no?, sobre todo de la Fuerza Aérea, ¿no?, salieron a hablar, emitieron un comunicado, hicieron una rueda de prensa y comentaron que ninguna nación, por lo menos en aquel momento, existía nave semejante ni con dichas características, tanto hablando del tamaño como de las maniobras que habían observado los espectadores que la habían visto. Mientras tanto, hay que decir que Bush, que se encontraba en su casa, ¿no?, y al observar esta figura, ¿no?, que jamás había sido vista, o por lo menos él, que imagino que tendrá bastantes conocimientos de lo que se ha diseñado en Estados Unidos, no lo tenía nada claro, obviamente de inmediato dio aviso a todo
y a todo el mundo de lo que ocurría a toda persona que tuviera a mano, ¿no? Todo lo que pudiera, a todo el mundo que pudiera avisar, me refiero hablando de seguridad, fue avisado, ¿no? También hay que decir que cuando Bush empezó a llamar a gente importante, ¿no? Por aquel entonces ya la Fuerza Aérea había mandado a investigar el acontecimiento con varios vuelos desde la estación aérea de Carswell y que había mandado un escuadrón completo de F-16, Fighting Falcon, y los vuelos se mantuvieron cerca del lugar por más de una hora. Además, también enviaron un jet de vigilancia que realizó un rastreo del recorrido, supuesto recorrido que había realizado la nave, sobre la zona durante unas 4 horas seguidas. Después de hacer este intento de localizar la nave, se dio a conocer tiempo después, ¿no? Además, todo esto fue gracias al organismo ese que se conoce como FOIA, que es el que vela por la libertad de la información, ¿no? Son los que piden que algunos datos se desclasifiquen y que haya cierta transparencia, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que los datos mostraban claramente, por lo menos lo que tenían recogido en los informes, que un objeto estuvo en ese lugar y que no se pudo identificar. También se añadió que en ningún momento ninguno de los F-16, que me parece recordar que eran 10 los que venían en este escuadrón, habían enviado al lugar, ninguno de los que habían enviado al lugar había podido interceptar la nave y mucho menos había logrado intentar obligarla a aterrizar, como algunas voces hacían correr por aquel momento. En ese informe que se presentó se detallaba que el OVNI estuvo además sobrevolando el rancho conocido como la Casa Blanca Occidental, por razones que hoy en día todavía se desconocen, pero tampoco pudieron encontrarlo en esa zona. En un principio, como también suele pasar cuando hablamos de todo este tipo de fenómenos, pues la Fuerza Aérea negó que esto fuera verdad. Desmintió públicamente, ¿no?, que en el lugar hubieran llegado estos F-16, que se hubiera enviado un jet para intentar entender lo que estaba pasando, ¿no? O lo que por lo menos intentar ver lo que estaba sobrevolando la zona. Pero ¿qué pasó? Que 2 semanas más tarde, y además por diversas presiones y protestas públicas y la presión de este organismo, de la FOIA, que es la que se encarga de intentar, pero ya te he dicho, procurar que haya un mínimo de transparencia en todos estos casos, el portavoz, que es el mayor Carl Lewis, fue quien tuvo que dar marcha atrás y aclarar que en el hecho habían participado de verdad estos F-16 y ese jet privado que había salido a intentar rastrear. Pero cuando habló, volvió otra vez a desmentir que las luces fueran de un ovni, sino que eran de un tipo de aviones que sobrevolaban en la zona y que no quedaba muy claro. Eran, digamos que, a ver cómo lo explico, digamos que eran un tipo de maniobras, todo quedó en que eran un tipo de maniobras que el presidente no sabía y que a ellos se les escapó en ese momento. ¿Pero qué pasó? Pues que, hablando de la fecha a la que estamos ahora, de 2020, pues hace 12 años, ese piloto que te he dicho que era excontrolador aéreo privado, que es Steve Allen, y que fue uno de los que dijo haber visto el ovni, ¿no?, volvió a explicar en un medio de Texas lo que vio. Y sí que es verdad que fue escueto en sus palabras, ¿no?, porque él dijo que todos estaban muy sorprendidos, que esa noche no pudieron dormir por el tipo de aeronave gigantesca que habían encontrado y que vieron cómo aceleraba de 0 a, según ellos dicen, 3.200 km por hora. No sé qué mecanismo tuvieron a simple estando a ras del suelo para poder medirlo, pero bueno, eso es lo que dice él, y que obviamente pues se asustaron, ¿no? Y además también añadió que se encontraba en casa de uno de sus amigos y que alrededor de las 6 de la tarde ya notaron luces extrañas intermitentes a una altura aproximada de unos 18.000 pies, que eso vendrán a ser 5.500 o 5.600 metros del suelo. Y como ya te he comentado, esa velocidad nunca antes vista que le llamó mucho la atención. Además, según declaró él, la nave iba con rumbo a Stephenville, que es una ciudad ubicada a 1 hora y media de Crawford, Texas, exactamente cerca a esa Casa Blanca Occidental donde se supone que estaba el presidente. Así que, como ya te he comentado al principio, Víctor, esto no solamente nos pasa a la gente de a pie, también hay grandes personalidades a las que les pasa. Imagino que esta vez nos hemos enterado, pero muchas otras no nos enteraremos absolutamente de nada. Ahora nos vas a hablar de un proyecto llamado Calo. Háblanos de este proyecto. ¿En qué consiste este proyecto, Javier? Sí, mira, como ya te he dicho, si nos ponemos un poco en contexto, ¿no?, y hacemos una pequeña revisión, ¿no?, de
de esos clásicos que hemos visto siempre en ciencia ficción, ¿no? Además de la carrera espacial, ¿no? Eran esos asistentes virtuales, ¿no? Una máquina capaz de hablar con personas e interactuar con ellas en su misma lengua y que te contestaran cuando la llamabas por su nombre, ¿no? Pues bien, siglos después, obviamente, se puede elegir, ¿no? Protagonista, ¿no? Pues hoy en día podemos elegir protagonistas. Sí, podemos elegir a Siri, podemos elegir a Alexa, podemos elegir a Cortana o podemos elegir el asistente de Google, que todavía no tiene nombre propio, pero sí tiene voz de mujer, como todos los demás. Aunque sí que es verdad que no acaban de funcionar tal y como, digamos, la gente del proyecto Calo, ¿no? los habían imaginado, ¿no? Los asistentes hoy en día no te ponen al habla con un ordenador, sino que te ponen al habla con internet. Pero sí que es verdad que hablando de internet hay que decir que es con estos con quien comparten origen, ¿no? Sobre todo cuando digo esto me refiero a DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de Estados Unidos, ¿no? Sí que es verdad que la historia de ARPANET, que era como ese germen militar, ¿no? De internet, y que sí que es verdad que eso está muy bien documentado, ¿no? Que digamos que podría ser el padre uniformado, ¿no? de los asistentes virtuales, hoy en día sigue siendo un gran desconocido, ¿no? Su nombre era el Proyecto Calo, que las siglas en inglés, si las dijéramos en castellano, sería algo así como asistente cognitivo que aprende y organiza, ¿no? Digamos que en su época era un colosal proyecto de I+D y que ya para la fecha hay que decir que aglutinó por lo menos a 300 investigadores que eran bastante importantes de la industria y de la academia durante 5 años, porque el proyecto estuvo operativo desde 2005 hasta 2008, o por lo menos esto es lo que nos ha explicado en un proyecto, en un estudio que se ha hecho Raúl Tavares, que es un investigador del Centro de Desarrollo Tecnológico llamado Tecnalia. Calo, que en latín significa sirviente de soldado, pretendía integrar en un solo interfaz de comunicación, ¿no? En un solo cacharrito, en un solo hardware, múltiples tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático. El objetivo era crear una especie de software cognitivo, ¿no? Digamos que serían como sistemas que pudieran razonar, que pudieran aprender de la experiencia conforme se les van solicitando cosas, explicar lo que está haciendo, incluso reflexionar sobre su experiencia y responder con firmeza para sorprender. Por lo menos esa era el principal trabajo que tenían estos 300 expertos, ¿no? Que además eran de 22 universidades y empresas muy diferentes, y esto es lo que hacía de Calo una especie a ver cómo lo digo, de secretario digital, ¿no? Debía organizar la información de los emails, de los documentos, calendarios, los proyectos del usuario, y para gestionar su trabajo y la información lo tenía que hacer todo de la forma más conveniente para él mismo, y así poder tomar nota de las reuniones a las que se asistía, organizar la agenda y lo que lo hace hoy en día, lo que puede llegar a hacer hoy en día estos asistentes. Pero también querían, en el proyecto Calo, que aprendiera a interpretar las preferencias de cada usuario y modificara su comportamiento en base a esas preferencias, ¿no? Aunque entonces hay que decir que no lo sabían, esta sería la habilidad que terminaría definiendo al que conocemos hoy en día por los asistentes, ¿no? El resto eran, según cita el estudio, y entre comillas, tareas que se habían estado resistiendo a la automatización y que seguían perteneciendo, digamos, a esa ciencia ficción, ¿no? Desde principios de siglo, como se explicaba en el Centro Internacional de Inteligencia Artificial, SRI, que se encargó de administrar los 150 millones de dólares con los que DARPA financió este proyecto, el proyecto Calo. Hay que decir, como ya te he dicho brevemente al principio, que Calo concluyó en 2008, ¿no? Además, fue un poco más allá porque tuvo, digamos, un hijo militar, ¿no? Que sirvió en la guerra de Irak y que fue el CPOF, que sus siglas en castellano serían algo así como Puesto de Mando del Futuro, y cuyas funciones consistían en integrar y organizar todos los recursos informativos de los comandantes estadounidenses en el campo de batalla. A partir de entonces dejó de ser un prototipo y el ejército de Estados Unidos empezó a desarrollarlo como parte de su armamento. ¿Qué pasa? Pues que la investigación civil continuó y siguiendo esta experiencia de Calo, se fundó una empresa que recibió el nombre de Siri Incorporated. En 2010, Apple
apareció para comprar todo el proyecto. Y un año después, Siri, que podríamos decir que es descendiente directa de Calo, se integraba en el nuevo teléfono de la compañía y se convertía en la hermana mayor de todos los asistentes virtuales que llegarían a continuación. Esa unión con el teléfono personal fue clave para el desarrollo tecnológico de los asistentes, ya que pues les concedió ese acceso, ¿no?, a un caudal, a un no parar de datos, ¿no?, con lo que personalizar esos algoritmos tan complicados que tenía. Según nos decía el mismo Tavares en este estudio, ¿no?, en este proyecto, Siri permitió rastrear el contenido de una pregunta en busca de acciones potenciales y posteriormente seleccionaba la acción más probable, basándose en diversas preferencias del usuario, tales como podrían ser la localización, la fecha y la hora, para así recabar más información y darte la respuesta más correcta. ¿Qué pasa? Hay que decir que esto no es del todo bueno, o digamos que esto ya depende de cómo queramos ver el vaso, medio lleno o medio vacío, ¿no? Porque los modelos de negocio de las multinacionales digitales, ¿no?, hacen valer su ley, obviamente, en sus productos. Y hay que decir que Siri, Alexa o el asistente de Google, me da igual, no son una excepción. Detalles como la elección de los nombres y esas voces de mujeres predefinidos, ¿no? Digamos que lo que hacen es, eso está hecho así para poder facilitar su difusión. Es más agradable cuando hablamos con mujeres, no me preguntes por qué, y no intento ser sexista en este tipo de cosas, yo simplemente digo lo que dice el estudio, ¿no? Digamos que se nos hace más fácil poder hablar con una voz más dulce como ser una mujer, no tiene por qué obedecer a cuestiones puramente técnicas, ¿no? Además, todo esto sigue unos criterios de rentabilidad, ¿no?, de esta I+D, que además van a muy corto plazo, y hay que recordar y recordarle a todos los oyentes y a nosotros mismos también, Víctor, que esto es de interés privado y que esto lo que hace es, digamos, que imprimen ciertos valores, ¿no?, en estos desarrollos tecnológicos que, muy a mi pesar, están a lo mejor alejados del bien común, ¿no? Así es que, aunque Siri nos ayude a hacer muchas cosas, mantengamos los pies en el suelo y utilicemos el cerebro por nosotros mismos más de vez en cuando, porque al final esto nos lleva a la idiocia, porque nos volvemos muy vagos y tiramos mucho de todo este tipo de asistentes. Yo creo que este tipo de asistentes, Javier, están muy bien pensados si vas a usar, por ejemplo, el coche, ¿no?, con el manos libres. De hecho, yo utilizo el de Google y me es comodísimo dar órdenes desde mientras vas conduciendo, de llamar a, guardar una alarma, una nota, cualquier cosa. Pero es la única utilidad. El resto, como bien dices, nos hace ser vagos y no levantarnos ni siquiera del sofá para encender incluso hasta la tele el día de mañana, si no ya lo verás. Y a día de hoy pues es poner música, encender una luz y poco a poco se irá automatizando cada vez más las casas. En fin, bueno, pues la siguiente noticia de la que nos vas a hablar es de un documento que nos has comentado antes, que ha revelado el propio FBI, que asegura la existencia de gigantes extraterrestres. Javier, ¿esto es real o estamos ante una broma? Mira lo que te digo, el informe está ahí. De hecho, ya te he dicho, o sea, tanto tú como los oyentes pueden hacer lo que he hecho yo, que es entrar a la página del FBI y buscarlo, y te lo puedes descargar. Es un informe de 16 páginas en la que se cuenta, no sé si con todo tipo de detalles, decir con todo tipo de detalles sería a lo mejor demasiado gordo, pero sí se cuenta lo que este informe desclasificado, que es de 1947, desclasificado hoy en día por el FBI, ¿no? Digamos que ha revelado, hay una serie de archivos que, por lo menos por lo que ponen los informes, comprobaría la existencia de extraterrestres con características humanas, indicando que en estos mismos se detalla el tamaño de esos seres es mucho mayor al nuestro, que son muy parecidos a nosotros, pero que son como nosotros, pero sí, gigantes es la palabra exacta, ¿no? Además, como ya te he dicho, no hablamos de cualquiera, hablamos del FBI, la agencia de Estados Unidos, ¿no? Confirmó los hechos y además fueron publicados, como ya te digo, hace pocas semanas, ya en sí en un diario local, en el New York Times, aparte de en el FBI.
El artículo, si la gente que echa el vistazo a New York Times, hace referencia a un extenso memorándum, que es de lo que yo te estoy hablando, de esas 16 páginas de informe, en el que se van revelando algunas cosas de un encuentro cercano del tercer tipo que detallaba la figura de estos seres en nuestro planeta. Como no podía ser de otra manera, Víctor, la noticia se viralizó, además globalmente, porque, ya te digo, estaba intentando, digamos que esto lo que hacía era demostrar la presencia de otro tipo de seres en nuestra galaxia. Y vamos un poquito, si quieres, a detallarlo, ¿no? Porque, ¿qué dice el informe? Pues hay que decir que si nos ponemos a escudriñarlo un poco, los detalles sí que es verdad que hablan por sí solos, ¿no? Según manifestó en aquel entonces la citada fuerza de investigación, ¿no?, al gobierno de Estados Unidos, en el memorándum número 6751, agentes del FBI brindaban fuertes evidencias sobre seres extraterrestres gigantes con características humanas y la aparición de un objeto volador no identificado con destellantes luces. Esta información fue obtenida el 8 de julio de 1947 y en sus líneas un especialista en ufología. Sí que hay que decir que no he conseguido ver quién. Creo que, como estamos acostumbrados, por lo menos yo cuando veo todo este tipo de informes y todo este tipo de casos que se desclasifican, ¿no?, está tachado en una de las puntas y no consigo ver quién es ese especialista ufólogo, pero que citaba la presencia de platos voladores, láseres y todo tipo de extraños objetos nunca antes vistos, y todo esto lo entrecomillo porque aparece en una de las páginas del informe. Luego de esta, digamos, revelación, hay que decir que el documento tiene algunas líneas por lo menos un poco extrañas, ¿no? Además, el investigador indicó que aquellos ovnis eran guiados por seres de otros planetas o galaxias, para luego aclarar que incluso algunos de estos ovnis no son pilotados, sino que responderían a movimientos y órdenes controlados desde algún lugar indeterminado, subrayando que lo que es en la nave no hay ocupantes, lo que viene siendo un dron de hoy, de toda la vida. Además, se añadían imágenes de los vehículos observados, se añadían dibujos hechos por la gente que había observado estos vehículos, ¿no? Según el archivo, además, estas naves aparecían y desaparecían como por arte de magia, mientras que no emitían ningún tipo de sonido ni tampoco emanaban gases que podrían ser vistos por el ojo humano. Hay que decir que el documento también añade que los vehículos presentaban una energía radiante, y lo entrecomillo también porque también lo pone, pero tampoco he llegado a encontrar qué entiende el FBI por una energía radiante. Volviendo a lo que es el artículo del New York Times, ¿no?, indicaba que en ciertas cajas de máxima seguridad el Pentágono aún guardaba restos de esos vehículos construidos fuera de la Tierra, y que alguno de ellos se trataba de los que, por lo menos, decían, ya te digo, esto no lo cogemos, como ya te he dicho, con papel de fumar, al menos uno de los ovnis que colisionó en el reconocido caso Roswell está guardado en el Pentágono. Y en otros comentarios el archivo también cita la existencia de esos mencionados humanoides gigantes, y además los detalla con gráficos en varias páginas del documento. Cabe destacar que la página web oficial del FBI, ¿no?, que fue la que informó en ese entonces, ya lo pone y te dice que aunque la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que es la USAF, fue el investigador principal de estos avistamientos, el FBI recibió muchos informes y trabajó durante un tiempo con la USAF para investigar estos asuntos, que luego fueron escritos por el citado especialista. Este comunicado detalla el papel y la labor del FBI en la investigación de los informes que comenzaron en 1947 y culminaron en 1954, revelando así un caso único para la materia. Así que, igual que te lo digo a ti, se lo digo a nuestros oyentes. Si quieren investigar un poco más, ahí hay 16 páginas. Sí que es verdad que no se ve muy bien y muchas cosas te las tienes que coger con pinzas porque son muy interpretables, pero bueno, ahí está ese informe de 16 páginas que habla de extraterrestres gigantes en nuestro planeta. Y ahora vamos ya con la última de las noticias. Y anteriormente, como dijiste, nos hablaste de la mini luna, la nueva mini luna que estaba orbitando nuestro planeta y que finalmente ha sido un fiasco y ha resultado ser una basura espacial. Háblanos, Javier.
Sí, ¿no? Se suponía que iba a ser un asteroide, ¿no? Y que iba a ser atrapado por la gravedad de la Tierra y que se iba a convertir en esa nueva mini luna, ¿no? Por lo menos eso iba a pasar durante este mes. Pero, ¿qué pasa? Pues que, mira, en lugar de una roca cósmica, el objeto recién descubierto, pues parece que es un viejo cohete de una fallida misión de alunizaje de hace 54 años y que finalmente está regresando a casa, ¿no? Por lo menos eso es lo que nos ha dicho el principal experto en asteroides de la NASA, que es Paul Chodas, y lo que ha hecho decirlo en una entrevista, ¿no?, de Associated Press. Chodas además conjetura que este asteroide, lo entrecomillo, que era, ya le habían puesto nombre y todo, era el 2020 SO, que era como se lo conocía ya formalmente. Lo que pasa es que en realidad era la etapa superior del cohete Atlas Centauro, que impulsó hace, ya te digo, hace algo de tiempo exitosamente el módulo Surveyor 2 de la NASA a la Luna. Me parece recordar que no sé si era en 1965 o en 1966, antes de que esa parte del cohete fuera desechada, ¿no? El módulo de aterrizaje terminó chocando contra la Luna después de que uno de sus propulsores no se encendiera por el camino, y el cohete mientras tanto pasó por la Luna y entró en órbita alrededor del Sol, ya como basura espacial, para no volver a ser visto nunca más hasta ahora, hasta nuestros días. El telescopio de Hawái, que fue el que descubrió el mes pasado ese misterioso objeto, ¿no?, que se dirigía hacia nosotros mientras se realizaba una búsqueda, porque lo descubrieron intentando hacer esas búsquedas que hacen para proteger nuestro planeta de esos asteroides peligrosos, ¿no? De hecho, el objeto se añadió rápidamente a la lista que hay en el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional, y que es la que contiene los asteroides y cometas que se encuentran en nuestro sistema solar. Y hay que decir, Víctor, que tiene la nada desdeñable cifra de casi 1.000.000. De hecho, me parece que le faltan 5.000. 5.000, con 5.000 asteroides o cometas más que encontremos, ya llegaremos a la marca del millón, que no está nada mal. Además, se estima, incluso ya tenemos hasta ciertas medidas, por lo menos así a ojo, ¿no? Parece ser que el objeto mediría aproximadamente de entre 10 metros de largo y 3 metros de diámetro, lo que encajaría con esas medidas de la parte del cohete, ¿no? Además, lo que también llamó la atención del experto de Chodas es que su órbita casi circular alrededor del Sol era bastante similar a la de la Tierra, lo que es bastante inusual para un asteroide. El objeto también estaba en el mismo plano orbital que en la Tierra, sin inclinación, como nos ha dicho el experto, ni por encima ni por debajo. Y eso es otra pista, ¿no? Porque los asteroides suelen pasar en diferentes ángulos, ¿no? Y por último se estaba acercando a la Tierra a unos 2.400 km por hora, lo cual es lento para un estándar de un asteroide que se acerca a la Tierra. A medida que el objeto se vaya acercando, hay que decir que los astrónomos deberían ser capaces de trazar mejor la órbita que han encontrado ahora mismo y determinar qué tanto es empujado por la radiación y los efectos térmicos que haya tenido en él la luz solar. Si es este viejo Centauro, ¿no?, si es esta parte vieja del cohete, que esencialmente lo que viene a ser es una lata vacía y bastante ligera, por cierto, se moverá diferente a una roca espacial cuyo peso la hace digamos que la hace menos susceptible a las fuerzas extremas, nada que ver con una lata vacía en el espacio. Así es como los astrónomos normalmente diferencian entre asteroides y basura espacial, ¿no? O como las partes de cohetes abandonados, ya que ambos, cuando los están observando y están lejos, aparecen simplemente como si fueran puntos en movimiento en el cielo. Así es que es probable que haya docenas de asteroides falsos ahí fuera, pero sus movimientos son demasiado imprecisos o confusos para confirmar si su identidad es artificial, por lo menos hasta que se acerquen más. La Tierra se ha encontrado con el objeto durante sus respectivas, digamos que en los barridos que se va haciendo, ¿no?, para localizar estos asteroides. Ya se encontró en 1984 y también se volvió a encontrar en 2002, pero era tan tenue y estaba tan lejano que simplemente sabían que estaba ahí, pero no sabían lo que estaban observando. El experto Chodas predice que el objeto, digamos que estará unos 4 meses dando vueltas alrededor de la Tierra una vez que sea capturado por nuestra gravedad, ¿no? Y que todo esto pasará y saldrá disparado a su propia órbita durante, digamos que va a salir disparado al Sol, y eso será ya para marzo del año que viene. Además,
hay que decir, gracias a Dios, y según nos ha dicho el experto, que él duda mucho que el objeto se estrelle contra la Tierra, o por lo menos que lo haga esta vez. Porque igual que se va esta vez, no sabemos cuándo vuelva, si vuelve, en qué órbita vendrá y si esa vez ya estará confirmado que va a chocar en alguna parte de nuestro planeta. Javier, yo creo que no hay día que no nos levantemos sin leer algún tipo de noticia de que se va a acabar el planeta, la vida del planeta. Un asteroide del tamaño de un campo de fútbol va a pasar muy cerquita de nuestro planeta. Un asteroide o un objeto espacial va a impactar contra el planeta a tal fecha. Finalmente todos pasan de largo. Sí, muy claro, ahí alrededor de nosotros hay atrapada muchísima basura espacial, que alguna vez nos dará un disgusto, porque hay que decir que gracias a Dios casi siempre que cae tenemos mucha suerte, porque casi siempre cae en zonas deshabitadas, quitando algún caso en excepción, ¿no? Porque sí que recuerdo alguno que había caído en algún sitio, en alguna ciudad, pero lo normal es que caiga en zonas deshabitadas o caiga al mar y lo tengan perfectamente controlado. Pero sí, la verdad es que de hecho extrapolamos lo que somos en la Tierra a lo que somos en el espacio, ¿no? Dejamos nuestra marca también en el espacio. Y en cuanto a lo que has comentado de los asteroides, ya lo hemos hablado muchas veces aquí también, Víctor. Sabes que cuando llega a ciertos metros automáticamente entra en una lista de potencialmente peligroso, pero para que eso se dé tienen que pasar muchísimas cosas. Son potencialmente peligrosos, pero muchos de ellos no pasan ni siquiera cerca de nosotros. Pero está bien tenerlos apuntados para saber con qué nos chocaríamos algún día si llegado el caso nos tuviéramos que chocar con algo. Además, te recuerda que también hace pocas semanas hablamos de ese proyecto para intentar desviar un asteroide, para que eso no nos pase. Veremos a ver si alguna vez no tenemos que ponerlo en práctica. Esperemos que no tengamos que sacar a Bruce Willis ahí a guerrear, la verdad, ya para detener un asteroide que venga a impactar con nosotros y que podamos seguir haciendo muchos años estos podcasts, etcétera. Así que, como siempre decimos, nos gustaría vivir muchos años para conocer muchas de las cosas que hablamos aquí, si consiguen ser reales o no. Y bueno, pues espero que todo se quede en una falsa alarma. Javier, pues como siempre muy interesantes estas noticias que nos traes y poco más. Te espero en el próximo programa. Claro que sí, Víctor, encantado de estar aquí, sabes que me gusta mucho traer las noticias y nada, el próximo programa aquí estaré también. Muy bien, bueno, pues que tengas una buena semana. Igualmente, un abrazo, amigo.